Ya, ya chiquillas, chiquillas, ¿se acuerdan entonces que la semana anterior nosotros rebasamos todo lo que es respectaba a visualización de datos, ¿cierto? Dimos unos tips de cómo utilizar gráficos, ¿cierto? La importancia de utilizar gráficos, porque obviamente, como les comentaba, una imagen vale más que 1000 palabras, pero es importante siempre recalcar que los gráficos tienen que siempre tener un mensaje claro y un significado, ¿ya? No es la idea hacer un gráfico por hacerlo, ¿ya? Entonces es súper importante de que hoy en día obviamente esos gráficos estén disponibles para mostrar y transmitir un mensaje a través de los datos que tenemos guardados en una base de datos, ¿cierto? Y lo otro importante obviamente es hoy en día, los tiempos en que estamos viviendo, es importante que estos gráficos ya no sean estáticos, ¿ya? Como les comentaba, la idea es que estos gráficos ya sean más dinámicos, ¿cierto? Donde el mismo cliente o ustedes en una presentación puedan ir moviendo perillas que nosotros hablamos para que de alguna otra manera estos gráficos vayan respondiendo a consultas que en una misma reunión el cliente les puede ir obviamente preguntando, ¿cierto? Y la idea es que en base a los datos que nosotros tenemos, obviamente en las bases de datos, vamos respondiendo esas preguntas a los clientes y de alguna otra manera ellos vayan tomando decisiones, ¿ya? Por lo tanto, es importante, insisto, que los gráficos siempre traten de ser los dinámicos y es por ello que en esta parte del curso le enseñamos mediante tablas dinámicas a generar estos gráficos dinámicos para llegar al final a esto, un panel de mando, ya que nosotros lo llamamos así, ya donde acá, si se dan cuenta, tenemos distintos gráficos, son dinámicos, que nos transmiten un mensaje, ¿cierto? Y podemos además aplicar estos filtros, por ejemplo, por cliente, por representante, por fecha, ¿cierto? Entonces podemos de alguna otra manera ir manejando esto y podemos ir tomando decisiones y mostrar, ¿ya? Eh, ahora, es importante siempre, chiquillos, chiquillas, de que cuando nosotros hablamos de un panel de mando, lo primordial, bueno, acá tengo algunos puntos que son relevantes para cuando uno quiere hacer estos paneles de mando. Lo primero, y lo que se recomienda es que efectivamente cuando nosotros hagamos un panel de mando y generemos distintos gráficos dinámicos, lo importante es que nosotros podamos utilizar esto de manera fluida, ya de que no sea emergente, que no sea algo complejo de utilizar, ¿sí? Y sobre todo utilizar los filtros que nosotros vamos a aplicar de manera correcta, ¿ya? Eso es una de las cosas primordiales porque si nosotros generamos un panel de mando ya que es desordenado o que de alguna otra manera no se entiende bien qué filtro o si el filtro afecta a ciertos gráficos o a otros no, ahí es donde efectivamente el mensaje podría ser un poco más complejo de transmitir, ¿ya? Por lo tanto, es importante, como le digo, que sea fácil de utilizar y como bien dice ahí, la navegación sea la más fluida posible, ¿ya? Después, por otra parte, como siempre les digo, la interpretación de los gráficos y de las tablas o de lo que ustedes quieran presentar, siempre tienen que ir con un mensaje claro, ¿ya? Un mensaje claro donde efectivamente nosotros vamos y el cliente permita de alguna otra manera responder las preguntas que él tiene, ¿ya? Por lo tanto, es importante eso, ¿sí? Y lo otro fundamental también es que nosotros tenemos que de alguna otra manera entender que los datos que vamos a presentar mediante gráficos, tablas dinámicas al cliente, de alguna otra manera el cliente siempre tiene que saber cuáles son sus datos, ya independiente el nivel donde estemos presentando esto, ya sea ejecutivo o gerencial, siempre ellos obviamente tienen que tratar de estar disponibles los datos, ya, porque de alguna otra manera ellos tienen que saber cuáles son los datos que estamos mostrando, me refiero a sábanas de datos, ¿cierto? Entonces nosotros de alguna otra manera siempre es importante mostrarles estos son las sábanas de datos que ustedes tienen, mostrarles cuánta es la cantidad de datos ya que se está trabajando en el panel de mando, luego de ello a lo mejor mostrar las tablas dinámicas y por último llegar a lo mejor al panel de mando, cosa que se entienda que hay una base y que de esa base nosotros es lo que nosotros estamos mostrando en un panel de mando, ¿ya? Por lo tanto, bueno, como dice ahí, hay diversos niveles y es importante alternar entre información agregada y detallada, ¿cierto? Que los gráficos o la información ya detallada como tabla, ¿cierto? Y bueno, una de las cosas que también se recomienda algunas veces es como configurar o hacer paneles de mando para distintos niveles de usuario o distintos tipos de usuarios. O sea, yo voy a presentar esto a gerencia, voy a presentar otro panel de mando a lo mejor para un nivel ejecutivo, ¿cierto? Entonces ahí es donde ustedes tienen que
tratar de ir adecuándose de acuerdo a la reunión o de acuerdo a quién obviamente usted les van a presentar estos paneles de mando, tablas dinámicas, etc. ¿Ya? Estas son algunas de las recomendaciones que nosotros hacemos y obviamente la idea es siempre generar algo que sea útil y que obviamente nos permita responder preguntas de manera rápida y sencilla. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a, como les digo, a repasar lo que era las tablas dinámicas, ¿ya? O un poco lo que hicimos la semana pasada, para que veamos cuál es la potencia que tiene esto de Excel, sobre todo, en generar tablas dinámicas, en generar gráficos dinámicos, y por último ya generar algo que obviamente podemos exportar para algún cliente, alguna reunión, ¿cierto? Entonces, la clase pasada, como les dije, lo que hicimos en un taller, hicimos la conexión de un Excel, ¿cierto? De un libro Excel, lo conectamos con una base de datos, ¿cierto? Donde teníamos todos los datos, ¿sí? Luego de ello, de esa conexión con Excel, tratamos un poco los datos, ¿ya? ¿Se acuerdan que de alguna otra manera podíamos sacar el mes y orden para, obviamente, después utilizarlos en algún filtro más adelante, ¿cierto? Entonces era importante tratar un poquito esos datos, analizar los datos antes de llegar y obviamente y generar a lo rápido los gráficos. Es importante siempre, como les comentaba, siempre ir analizando esto, ya no ir de lleno a generar gráficos ni tablas dinámicas, sino que ir paso a paso, ¿cierto? Y obviamente saber qué es lo que nosotros tenemos como datos, si es que los datos que tenemos ahí efectivamente nos van a permitir más adelante responder alguna pregunta en específica. Si es que no, entonces tenemos que ir tratando estos datos. Luego que realizamos ese análisis, analizamos nuevamente cuál es lo que nos está pidiendo el cliente. ¿Se acuerdan que eran estas preguntas? ¿Cierto? Mostrar por cada región la cantidad de órdenes, ¿cierto? Entonces, eso es una pregunta que un cliente tiene. Por lo tanto, yo tengo que ser capaz de analizar si es que con los datos que tengo puedo responder esa pregunta. Y si es que no así, bueno, entonces tengo que a lo mejor adecuar estos datos para poder responderlo, ¿ya? Entonces se hace un análisis, luego que se hizo el análisis, hicimos tablas dinámicas, ¿se acuerdan? Entonces, de alguna otra manera, empezamos a utilizar tablas dinámicas. Acá las tengo todas. Empezamos a generar tablas dinámicas donde tenemos, las tengo acá marcadas. Estas tablas dinámicas, una por ejemplo me permite contar la cantidad de órdenes de compra, ¿cierto? Por cada región y por cada país. Después teníamos que generar otra tabla dinámica donde también contábamos las órdenes de compra, ¿cierto? Pero agrupada a lo mejor por cada tipo de productos que tenía la orden de compra, ¿cierto? Después las podíamos generar, contar la cantidad de órdenes de compras por año, ¿cierto? Pues ahí, de acuerdo a lo que nosotros vamos viendo y lo que nos va viendo el cliente, vamos generando estas tablas dinámicas, ¿ya? Estas tablas dinámicas fueron generadas en base a los datos que nosotros tenemos guardados, ¿ya? Por lo tanto, esa es una de las tareas que tenían que hacer ustedes para hoy día, porque la idea es de que ahora con estas tablas dinámicas yo les voy a mostrar cómo generar gráficos dinámicos. Ya algo súper sencillo, ya Excel lo permite hacer, pero no tengo que explicárselo a ustedes para que obviamente después lo puedan realizar en el trabajo final, ¿ya? Porque tienen que realizar tablas dinámicas y luego de ello tienen que graficar y que el gráfico tenga algún sentido, claramente. Y por otra parte, generar el panel de mando ya con filtro y todo el tema, ¿vale? Entonces, para poder que, por ejemplo, acá, bueno, tengo algunos ejemplos, pero voy a crear una nueva hoja, ¿ya? Para que vamos viendo paso a paso el cómo crear un gráfico dinámico. Por ejemplo, yo voy a acá generar un gráfico, ya un gráfico de acuerdo a esta tabla dinámica. Ya para ello, yo voy a apretar voy a apretar acá, un cachito. Voy a apretar acá, me voy a ir a la tabla dinámica, ¿cierto? Tabla dinámica y voy a poner insertar. Ya en insertar yo voy a poner acá gráficos dinámicos. Entonces al momento de apretar gráficos dinámicos, si se dan cuenta automáticamente de esta tabla, me va a empezar a generar distintos gráficos, ¿cierto? Podemos utilizar gráficos de línea, podemos utilizar gráficos de columnas, ¿cierto? Entonces acá es donde ustedes, la idea es que, o gráfico de torta, la idea es que ustedes, de acuerdo a los datos que tienen y cómo quieren obviamente mostrar esto, ¿se acuerdan? De acuerdo a las recomendaciones,
vamos mostrando esto, ¿cierto? Y que de alguna otra manera vamos transmitiendo un mensaje un poco más. Ya, yo voy a generar acá un gráfico, por ejemplo, de columnas. Si se dan cuenta, este gráfico, si yo lo genero así tal cual, efectivamente, como tenemos muchos países, ¿cierto? Tenemos muchas órdenes, a lo mejor este gráfico no, va a ser un poquito complejo de ver a la buena y a primera, por eso después tenemos que aplicar el filtro, ¿ya? Pero si nosotros analizamos un poco los datos, decimos efectivamente, a lo mejor con un gráfico de barra, yo voy a poder saber por cada país, ¿cierto? Voy a poder saber cuánto es la cantidad de órdenes que pueden se realizar. Y después la puedo aplicar un filtro por año, por mes, etc. Ya entonces voy a generar, por ejemplo, este de barra. Genero esto y automáticamente acá me está generando este gráfico, ¿ya? Este gráfico lo voy a copiar o cortar, lo corto y lo voy a pegar en hoja 1, ¿ya? Entonces automáticamente yo ya tengo este gráfico, ¿cierto? Donde de alguna otra manera me está mostrando por barra, me está mostrando la cantidad de órdenes de compra por cada país, ¿ya? Bueno, una de las cosas que uno puede hacer acá es limpiar un poquito esto, ¿ya? Donde uno... clic derecho. Mostrar, bueno, acá uno puede obviamente ir mostrando la línea de campo, ¿cierto? Uno puede ocultar, por ejemplo, los filtros, ¿ya? Puede ocultar los botones de campo, ¿ya? Entonces, de alguna otra manera dejamos limpiecito este gráfico, ¿ya? Uno incluso acá le puede cambiar el título, tal de órdenes de compra, ¿ya? Entonces ahí obviamente acá está el total, ¿cierto? Por cada país, y obviamente me está mostrando por cada país la cantidad de órdenes de compra. Y además nosotros vamos a aplicar, por ejemplo, acá, vamos a aplicar un filtro, ¿ya? Entonces apretamos acá arriba, segmentación de datos, y decimos, ok, yo quiero ahora que de acuerdo a esta tabla dinámica le voy a aplicar un filtro, ¿ya? Entonces quiero que filtremos por región, por país, y que a lo mejor me filtre también por año de orden, ¿ya? Estos filtros son de acuerdo también a los datos que nosotros tenemos, ¿ya? Nos apretamos ahí, y automáticamente nos va a generar estos filtros. Por ejemplo, son 3 filtros. Entonces uno los copia, ¿cierto? O los corta, y uno los puede traspasar a estos gráficos. ¿Ya? Estos filtros, ojo aquí, están aplicados a la tabla dinámica, ¿ya? Pero como en la tabla dinámica generamos un gráfico, obviamente ese filtro va a afectar a la tabla dinámica y por ende va a afectar también el gráfico, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, miren, aquí ya estoy generando una especie de panel de mando donde tengo un gráfico, ¿ya? Un gráfico que me permite, obviamente, mostrar la cantidad de órdenes de compra, y de alguna otra manera puedo ya aplicar estos filtros. Mira. Entonces yo, por ejemplo, ahora voy a decir, ya voy a marcar a Asia, o sea, voy a marcar a Asia. Entonces, si se dan cuenta ahí automáticamente, estoy aplicando un filtro a este gráfico y ahora ya podemos ir mostrando de alguna otra manera un poco más ordenada estos gráficos, ¿cierto? Entonces, mire, si se dan cuenta, apliqué Asia y le voy a decir solamente, compárame a Bangladesh, por ejemplo. Ya, entonces, país de Bangladesh efectivamente tiene un total de, bueno, 545 órdenes de compra. Uno puede ir por cada país, ¿cierto? O bien puede comparar, empezar a comparar entre dos países, entre Bangladesh, por ejemplo, y Camboya, China, ¿cierto? Entonces ahí si se dan cuenta, ya podemos aplicar filtros a un gráfico que es dinámico, ¿ya? Y también le podemos aplicar el filtro, bueno, le aplicamos el filtro de región, de país, y también incluso podemos aplicar por ahora un filtro por cada año, ¿ya? Entonces, de alguna otra manera ya generamos algo que es significativo para el cliente porque nos va a permitir ahora con este gráfico poder mostrarle al cliente de manera didáctica cuántas órdenes de compra tiene cada país, ¿cierto? De alguna región específica, incluso por cada año. Ya entonces acá uno puede seleccionar un año en específico o puede comparar también apretando ahí, eligiendo varias opciones. Ya entonces de alguna otra manera ahí se van mostrando los gráficos de manera dinámica. ¿Ya? Entonces,
insisto, de estos registros, perdón, estos filtros, fueron generados en base a una tabla dinámica. Les voy a mostrar cómo se genera. Miren, si se dan cuenta, acá tengo aplicados estos tres filtros que eran de una tabla dinámica, ¿cierto? Y miren, si yo me voy a la tabla dinámica, efectivamente, esos filtros se están filtrando esta tabla dinámica. Miren, si se dan cuenta, yo voy acá y pongo ahora India, ya, se actualiza el gráfico, pero miren, vamos a la tabla dinámica y ahora aparece India. Entonces, nosotros tenemos la tabla dinámica. De esa tabla dinámica generamos un gráfico dinámico, lo transportamos a otra pestaña, no sé, ¿sí? O incluso podemos generarla aquí mismo, pero la idea es que no se vea la tabla dinámica de momento, ¿cierto? O si usted quiere lo puede empezar a entrar sin problema. Y luego que tenemos ese gráfico, le aplicamos nuevamente filtros a la tabla dinámica y esos filtros los podemos utilizar después en este panel de mando. Eso es más o menos los pasos que uno tiene que hacer o puede realizar para poder generar ya este panel de mando. Después ustedes lo dejan más ordenadito, obviamente, ¿cierto? Y van buscando cuál es el significado del gráfico que nosotros queremos mostrar, ¿ya? Después, por ejemplo, vamos a generar otro gráfico, pero ahora va a ser, no sé, de esta tabla dinámica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, vamos acá, vamos a insertar y vamos a generar un gráfico dinámico, ¿ya? Acá a lo mejor, miren, si se dan cuenta y si tenemos otros datos, porque ya lo tenemos por año, ¿cierto? Entonces, como tenemos mejor en el tiempo, tal vez nos conviene utilizar un gráfico de línea, ¿ya? Entonces, miren, hagamos este gráfico de línea y acá nos dice más o menos cómo va a quedar. Tenemos la cantidad de órdenes de compra, ¿cierto? O de unidades, perdón, de unidades vendidas, porque esta tabla de unidades vendidas. Tenemos abajo, lo podemos separar por cada categoría y además tenemos las líneas que son los años. Por ejemplo, a lo mejor podemos transmitir de manera correcta, con este gráfico podemos transmitir un mensaje, ¿ya? Entonces podemos ver la tendencia que hay a lo mejor en el tiempo de ciertos productos. Entonces vamos a generar este gráfico, lo copiamos, lo cortamos y lo vamos a pegar acá, ¿ya? Entonces ustedes dirán, ya, ok, efectivamente tengo este gráfico, pero ojo porque estos filtros solamente están aplicándose a estos gráficos, ¿ya? Entonces nosotros lo que vamos a hacer, vamos a decir, ya, ok, como todo viene de una misma colección de datos, que todos vienen de registro de venta, ¿cierto? De acá, y en base a esto generamos tablas dinámicas, vamos a aplicar después estos filtros a todos los gráficos que tengan en panel de mando, ¿ya? Ahí les voy a explicar cómo. Voy a dejar Bután, no, perdón, yo no sé, no se ve tan desordenado. China, eso, y todos los países, ya. Entonces, si se dan cuenta, ya generé este gráfico, ya este gráfico que es tendencial, ¿cierto? Porque va en el tiempo. Vamos a limpiar un poquito esto, que vamos a ocultar los botones, vamos a ocultar los botones gráficos y dejarlo bien limpiecito, ¿ya? Entonces uno dirá, ya, ok, mira, si yo voy moviendo esto, si se dan cuenta, lo único que se va moviendo es eso, ¿cierto? Entonces yo lo que quiero es que se aplique en todos estos filtros, se apliquen en todos los gráficos de acá, ¿ya? Entonces para ello, ¿qué es lo que uno va a hacer? Uno aprieta clic derecho acá, en el filtro, y uno dice, ya, ok, miren, yo quiero que ahora estos gráficos, estos filtros que yo tengo acá, se apliquen a la tabla dinámica 1, 2 y 3. O sea, si nosotros vamos acá, esta es la tabla dinámica 1, ¿ya? Esta es la tabla dinámica 1 que yo hice, esta es la tabla dinámica 2 y esta es la tabla dinámica 3. Por lo tanto, le estoy diciendo, cuando yo haga clic en estos filtros, me filtra obviamente todas las tablas dinámicas y por ende todos los gráficos que yo generé de esas tablas dinámicas también van a obviamente a modificarse. Por lo tanto, ahí automáticamente, si se dan cuenta, ya puedo ir modificando esto y de alguna otra manera esto se va a ir comportando y van a ir cambiando los gráficos de acuerdo a los filtros que yo obviamente voy aplicando, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, ahora podría responder cuántas preguntas, por ejemplo, o sea, cuántas órdenes de compra se realizaron en India en el año, por ejemplo, 2012, me está diciendo que son 85, y además podemos ver la tendencia de ese año, ¿cierto? La tendencia de cuántas unidades fueron vendidas por cada tipo de alimento, por ejemplo, ¿ya? Entonces, con solo dos gráficos ya puedo responder a lo mejor algunas preguntas, y si se dan cuenta, esto ya va a ser dinámico. Podemos comparar incluso dos países después, y podemos ir obviamente acomodando estos gráficos de acuerdo a lo que el cliente quiera, ¿cierto? Entonces, esto es una especie de panel de mando, ¿ya? Para
para que obviamente vamos respondiendo preguntas de manera rápida, didáctica, ¿cierto? Y el cliente al final vaya aplicando estas perillas que yo hablo, ¿cierto? Perillas para poder ir obviamente adecuando los datos y mostrándolos de manera un poco más sencilla y más fluida, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya, espero que le haya quedado claro. No sé si hay dudas, consultas, chiquillos, chiquillas. Si quedó más o menos claro por WhatsApp, o sea, por WhatsApp, por chat o por micrófono, por favor. ¿Alguna duda, consulta? ¿Se entendió? ¿Sí, no? Sí, chiquillos, favor, contactarme porque la única forma de saber si se entendió o no se entendió, ¿ya? Sí, se entiende, muchas gracias, Francisca, Javiera, muchas gracias. Ya, súper, Estefanía, muchas gracias. Entonces, como les digo, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos vamos a separar nuevamente en grupo, ¿ya? Para poder trabajar con esto de las tablas dinámicas, generar gráficos dinámicos, generar filtros. Con el objetivo que ustedes más o menos ya queden claro el cómo ustedes pueden realizar esto, cómo pueden realizar un panel de mando, porque esto es lo que después van a tener que realizar en el trabajo final, ya que los voy a explicar ahora también antes de pasarnos a los grupos, ¿ya? Entonces, esto es más o menos lo que ustedes tienen que hacer en el trabajo final, obviamente tienen que justificar, después incluso lo van a tener que exponer, ¿ya? Así que espero que haya quedado clarito esto y bueno, de alguna otra manera tampoco está algo de otro mundo y que solamente yo lo sepa, ¿no? Sino que también se puede apoyar con internet, esto está por un montón de lados y se dan cuenta Excel también es una herramienta súper poderosa, ¿ya? Pero es importante también saber qué es lo que queremos transmitir y cómo podemos transmitir, ¿ya? Así que, chiquillas y chiquillos, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a... pam, 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 pam. Voy a mostrar la tarea o el trabajo final que ustedes tienen que realizar para el jueves 2 de diciembre, ¿ya? Este trabajo final ya está arriba en su aula virtual, por lo tanto lo pueden revisar. Y, acá, sistema en evaluaciones, ¿ya? Tenemos el trabajo final, ¿ya? Este trabajo final, efectivamente, ¿qué es lo que tienen que hacer? A ver, lo primero que tienen que hacer, obviamente, bueno, acá el objetivo es poner en práctica las técnicas de extracción y ahí presentación de datos. O sea, acá vamos a utilizar todo lo que hemos aprendido de visualización de datos, incluso vamos a utilizar, obviamente, también lo que es el lenguaje SQL, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hacer algunas consultas en SQL para ir haciendo un análisis de los datos, luego de ello vamos a conectarnos a esa base de datos y vamos a ver todo lo que es la visualización de datos. Ya eso es el objetivo más o menos de este trabajo final, pasar desde SQL hasta la presentación de los datos, ¿ya? Entonces acá, ¿qué es lo que es la descripción del trabajo? Dice, para una propuesta, este es un problema que nosotros les planteamos, dice, para una propuesta de negocio se solicita realizar un análisis de la cadena de suministros de productos farmacéuticos, ¿ya? Para esto se dispone un conjunto de datos de los envíos realizados de los laboratorios VIH y ARV a países admitidos. ¿Ya? Esos son los datos que nosotros a ustedes les vamos a presentar. ¿Ya? Un conjunto de datos que nos permiten a nosotros, como bien dice ahí, saber cuáles son los envíos realizados, obviamente, a países, ¿cierto? Y se desea evaluar los costos y tiempos asociados a los envíos, ¿ya? Para realizar esta tarea se requiere ¿qué? Se requiere que ustedes bajen este dataset, ¿ya? Que es un CSV, y este CSV tiene todo, obviamente, los envíos y todo el tema, ¿ya? Por lo tanto, acá lo primero que tienen que realizar ustedes, si se dan cuenta, son muchos datos, que tienen que hacer ustedes primero analizar los datos, ¿ya? Por lo tanto, vamos acá. Analizar los datos, decir, ok, ya tengo todos estos datos, y ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo primero que tienen que hacer es cargar los datos, estos CSV, cargarlos en una tabla en un motor de base de datos, ¿ya? Entonces, acá obviamente tienen que cargar esto, como ya lo han hecho, en la base de datos, utilizando SQL Server, si ustedes quieren, obviamente, y obviamente tienen que comprender, luego tengan cargados los datos, tienen que comprender estos datos, ¿ya? Hacer un análisis. Para ello pueden ir a ese link donde obviamente están las estructuras de los datos, ver cómo efectivamente están ordenados, acá abajo. Acá ustedes pueden ver lo mismo que está en SQL, pero ustedes obviamente pueden hacer un análisis de datos de lo que tienen, ¿cierto? Los países, si es que tienen que a lo mejor después más adelante tratar los datos o no, ¿cierto?
de alguna otra manera tienen que hacer un análisis, ¿ya? Luego que hicieron ese análisis, eso obviamente no está evaluado, pero sí tienen que analizar eso. Luego de ello tienen que realizar consultas con SQL. Por lo tanto, cargan los datos. Luego que se cargaron los datos, tienen que hacer un análisis para ver si efectivamente están todos los datos bien cargados, todo el tema, ¿cierto? Y luego tienen que hacer estas consultas en SQL. Lo primero que tienen que es mostrar la cantidad de ventas por modo de envío. Ya es una consulta en SQL, ¿ya? Usted, al igual con los otros trabajos, le sacan el screenshot, muestran el resultado, ¿cierto? Todo el tema. Después sacar el costo promedio por envío, ¿ya? De envío por modo de envío, la suma total de ventas en dólares por país, ¿cierto? Y después, por último, tienen que realizar dos consultas, ustedes consultas cualquiera, utilizando operadores lógicos o de comparación, ¿ya? Entonces, todo eso obviamente está evaluado, ¿cierto? Con los puntos que ahí se describen, y todo tiene que estar siempre respaldado, y esto en un informe, obviamente, que después menos tienen que enviar, ¿ya? Entonces, cargan los datos, sacan un screenshot, analizan los datos, hacen las consultas con SQL, y todo eso lo van adjuntando en un informe, que ese informe después me lo van a mandar a mí. Y además, esto después lo tienen que presentar en, para una redundancia, una presentación, ¿ya? Por lo tanto, también tienen que, obviamente, mostrar estas consultas, ¿ya? Luego que hayan realizado estas consultas en SQL, que tienen que realizar un panel de mando, un panel de control con gráficos dinámicos, ¿ya? Que es un poco lo que estamos viendo ahora. Sí, Nicolás, un informe, bueno, ahí después al final les voy a presentar, pero la idea es que el informe me lo envíen a mí y además generen una presentación, ¿ya? Y esa presentación también me la tienen que enviar a mí y es la que van a utilizar ustedes para, obviamente, presentarle al curso, ¿ya? Bueno, entonces, como les decía, el panel de mando es lo que obviamente les expliqué que es lo que tenían que hacer ahora. Y para ello, ¿qué tienen que hacer? Bueno, tienen que enlazar tal cual como lo hemos hecho en el taller, enlazar Excel, ¿ya? A esa base de datos conectado a la tabla correspondiente que ustedes han cargado los datos. Ya eso también tienen que realizar. Luego que ya tienen cargados los datos en Excel, tienen que redefinir ustedes 3 indicadores mínimos a medir, ¿ya? Entonces ustedes dicen, no sé, yo quiero contar la cantidad de, como les decía ahí en el taller, la cantidad de órdenes de compra que hay por cada país. Eso es un indicador para mí, ¿ya? Y para ello yo hago una tabla dinámica, ¿ya? Entonces ustedes, en base a los datos, tienen que proponer 3 indicadores y en base a eso generar una tabla dinámica, ¿ya? Eso tiene los puntos. Luego que tengo generados esos 3 indicadores mínimos, ¿cierto? Tengo que generar ahora gráficos dinámicos, ¿ya? Donde yo muestre esto al cliente y obviamente generar un panel de control con los filtros, lo mismo que estamos haciendo ahora en el taller. Todo eso, nuevamente, tiene que ir adjuntados en un informe. El informe, recuerden que me lo tienen que enviar en el mismo informe, ¿cierto? Todo acá solamente es un informe y ese va a contener todo lo que obviamente el respaldo, ¿ya? Luego de ello, obviamente tienen que generar los gráficos dinámicos con un panel de mando y ese panel de mando obviamente tiene que ser dinámico, aplicando filtros que la idea, chiquillos, siempre es justificar acá por qué se utilizó ese gráfico, cuál es el sentido del gráfico, qué es lo que me está transmitiendo ese gráfico, ¿cierto? Todo eso es lo que ustedes me tienen que explicar en la presentación, ¿ya? Y también declararlo en el informe, ¿ya? Luego que ya tienen realizado todo esto, bueno, el informe, la presentación, esto, como les digo, va a ser presentado el jueves, jueves 2 de diciembre, ¿ya? Y la presentación, como dice ahí, no puede durar más de 12 minutos, ¿ya? Si cumplen con el tiempo, tienen los 5 puntos correspondientes, ¿ya? Y en esa presentación, obviamente, se debe explicar el proceso de carga, las consultas realizadas, se debe presentar el panel de mando y explicar todo lo que corresponde, ¿ya? Entonces eso también tiene obviamente una evaluación de 15 puntos la presentación, ¿vale? Así que es importante, chiquillos y chiquillas, de que ustedes obviamente realicen este trabajo porque es la nota final. Y lo importante acá es que ustedes realicen este trabajo en grupo, ¿ya? En un grupo entre de 4 a 5 personas, ¿ya? Eso es lo importante, no de menos. Y si es que efectivamente no calzan con menos, bueno, me envían un correo. Lo importante, chiquillos y chiquillas, es que ustedes me envíen ahora, al final de la clase, o me envíen los grupos que van a conformar ustedes para el trabajo final. Entonces ustedes me envían un correo, me dicen, profesor, ¿sabes qué?
este es mi grupo, me envía los grupos para poder yo ir, obviamente, coordinando el tema de que si alguna persona quedó sola, contactarme con ellos, etc. Ya, por lo tanto, tienen que enviarme los grupos a mi correo, indicándome cuáles son los integrantes, ¿ya? Con respecto al puntaje final, bueno, esto tiene un total de 70 puntos, todo, ya por lo tanto con 70 puntos ustedes tienen un 7, ya durante la presentación el grupo debe estar presente en su totalidad, o sea, cuando yo tengo que presentar no me puede faltar algún integrante, porque esto cuenta como un certamen, ya, por lo tanto es importante recalcar eso. No es que acá hicimos el trabajo y que vaya a presentar, no sé, Constanza que vaya sola a presentar, no, tiene que estar todo el grupo, ¿vale? Porque yo después puedo realizar preguntas y la idea es que todos los integrantes estén presentes para yo hacer preguntas a lo mejor dirigidas, ¿ya? Si es que tienen algún inconveniente, si es que efectivamente tienen algún problema, bueno, solo tienen que justificar, ¿ya? Como insisto, esto es como un certamen, por lo tanto tienen que estar todos en su totalidad, ¿vale? El trabajo debe ser enviado, obviamente, el libro, el panel de mando con las tablas dinámicas, la cargo, el cargo de los datos tiene que estar obviamente en un formato Excel, ¿ya? Y eso me lo tienen que compartir, me lo tienen que enviar, ¿ya? El informe, bueno, sí, el informe donde ustedes adjuntan todo el detalle tiene que estar en un formato PDF, ¿ya? Y la presentación también tiene que estar en formato PDF, ¿ya? Entonces me tienen que enviar informe, presentación y obviamente el panel de mando, el libro Excel, ¿ya? Son esas tres cosas que me tienen que enviar, ¿ya? El trabajo, como le digo, es de carácter grupal y los archivos deben ser enviados según, bueno, ahí efectivamente lo que les digo yo, tienen que enviarme esto por correo, indicándome, este es mi grupo, estos son los integrantes y esto después es el trabajo final, ¿ya? Con los documentos específicos, ¿vale? Tienen plazo, bueno, y después les voy a mandar un correo a lo mejor para tenerlos un poquito más claros las reglas, pero van a tener hasta el jueves 2 para poder enviarme todos estos documentos, ¿ya? Para obviamente me lo pueden enviar a mi correo, ¿ya? Como dice ahí, cualquier incumplimiento de los formatos será sancionado con 5 puntos. O sea, si usted no me cumple con el tema de que efectivamente el grupo no está presente, sino que falta un integrante y no se justificó, 5 puntos menos, ¿ya? Si es que no cumple y me envía un Excel con un formato distinto, entonces también 5 puntos menos. Si es que el informe y la presentación están en otro formato, un formato que nadie conoce, también obviamente va a ir con puntos. Entonces, cada falta que usted obviamente tenga, lamentablemente tenemos que sancionarlo porque las reglas ya están establecidas, ¿vale? Por lo tanto es importante cumplir. Y claramente, como acá tenemos un problema generalizado, me refiero para todos los grupos, cualquier plagio, o sea, si usted va y le copió la misma tabla dinámica al compañero, o a lo mejor, ya, se puede dar que tenga la misma tabla dinámica, pero me presente el mismo panel de mando, o sea, tenga los mismos, el mismo trabajo, claramente eso va a ser realizado como un plagio, ya, por lo tanto ahí obviamente va a tener la nota mínima. Recuerden que esto es como un certamen, ya, por lo tanto van a tener las reglas un poco más estrictas, porque obviamente tenemos que hacer cumplir el reglamento y esto es una nota final, ya, del curso, así que es importante cumplir con todo, ¿vale? ¿Alguna duda, consulta, chiquillos, chiquillas? Profe, me dice Antonella, ¿tenemos que presentar todo o solo una presenta? Muy buena pregunta, Antonella. Tienen que presentar como ustedes quieran. Ya, a mi criterio, si usted quiere presentar una persona, no hay problema. Si quiere presentar todo el grupo, también no hay ningún problema. ¿Ya? Lo importante es que se presente, ya que efectivamente se haga toda la explicación de todos los pasos detallados, ¿cierto? La explicación de por qué tomaron esa decisión, todo lo que ustedes crean necesario, ¿ya? Pero en cuanto a la presentación, no tengo ningún problema si es grupal, o sea, cada uno va a tener una parte y la que presentar, no hay problema, o si una persona sola quiere presentar, tampoco tengo problema, ¿ya? Así que queda ahí a libertad de usted. De nada, Antonella. ¿Alguna duda, consulta, chiquillos, chiquillas? ¿Se entendió lo que tienen que hacer? ¿Sí? ¿No? Sí, profe, se entendió. Ya, súper. Muchas gracias, Constanza. Gracias, Paula. Ya, bacán. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, chiquillos, chiquillas? Nos vamos a separar nuevamente en grupo, ¿ya? Voy a dejar de compartir, vamos a separarnos en grupo y vamos a trabajar con el tema de los gráficos dinámicos, los filtros, ¿ya? Para que lo hagan,
para que empiecen a practicar y obviamente la ayude para el trabajo final, ¿ya? Así que voy a dejar abiertas las secciones para que ustedes vayan con su grupo. Si no está obviamente su grupo entero, se van a una salita solitos a trabajar. Espérenme, volver. Cinco. Iniciar. Ya, chiquillas, entonces, chiquillos, mandé ahí las 5 salas para poder, obviamente, que ustedes vayan y se dirijan a esas salas y vayan a trabajar con las tablas dinámicas que debían haber creado en el taller anterior. Si no lo han creado, pueden continuar, obviamente, con eso. Y luego de ello, tienen que generar los gráficos y generar los filtros que corresponden, ¿ya? Yo me voy a ir paseando entre medio de las salas para ir ayudándolo y obviamente me pueden llamar cualquier cosa, ¿ya? Ya, chiquillos, entonces, vayan a las salas. Paula, no tengo ningún problema. Lo importante es que Paula realice el trabajo correspondiente para que le ayude para el trabajo final, ¿ya? Así que no tengo problema, Paula. Pablo, ¿está por ahí? ¿Sol Díaz? Sí, profe. ¿Sí? ¿Con quién usted está, Pablo? No sé, no tengo grupo, la verdad. No sé si recuerda que le había explicado el tema del computador. Al Ah, final, sí, me acuerdo, Pablo, tiene toda la razón. era eso. Yo lo Ya, recuperé esta semana. ya, ok. Era, Pablo, le recomiendo que de alguna otra manera se vaya integrando a algún grupo. Ya yo no sé si tiene algún conocido ya dentro de la clase o bien se pueda contactar con otro grupo. no, la verdad es que no, pero ahí me voy a mover. Voy a ver qué onda la sala, a ver si me puedo encontrar Ya, a ver, yo le recomiendo que por último vaya con, a ver, con Juan Carlos, Nicolás. ¿En qué sala? Para ello que parece que ya a lo mejor están solos, están con grupo. A ver, lo voy a asignar para allá y voy a ir a hablar con los chiquillos. A ver si se puede Por integrar. favor, por Ya, voy a la sala 1 entonces, ahí lo invité. Hola, Nicolás, Juan Pablo, hola, Juan Carlos, ¿están por ahí? hola, profe. Chiquillos, consulta, ¿ustedes ya tienen el grupo conformado? ¿Cuántos integrantes son? Por ahora, yo creo que no lo hemos visto en todo caso, pero el Juan Carlos, yo y una amiga, por Ya. ahora. Podríamos integrar a Pablo a su grupo, chiquillos, que Pablo está solo. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Si es que lo pueden obviamente integrar sería ideal porque Pablo justo quedó solo. Y ahí ya tienen los 4 integrantes para poder generar el trabajo final, ¿les parece? Ya, Sí. Ya, súper. me parece. Ya, Pablo, entonces ahí lo dejo, se contacta con los chiquillos, por favor. Intégrese al grupo porque parece que es un grupo que ya está conformado. Es importante que trabajen en este trabajo final porque ya obviamente en la nota final y vamos cerrando la cátedra, ¿vale? Chiquillos, cualquier duda, consulta, me pueden llamar claramente. Voy a estar pasándome por los grupos y cualquier, obviamente, duda me levantan la mano, ¿vale? Dale, Ya, profe. profe. Ok, nos vemos, chau, chau. Hola, chiquillos, chiquillas, ¿están por ahí? Hola, profe. Hola, Javiera, Constanza, Estefanía, Francisca. Chicas, ¿cómo van? Bien, estábamos tratando de crear otra tabla, que ¿Ya? la vez pasada alcanzamos a hacer la primera ¿Ya? y aquí hicimos el gráfico. Ah, bueno, ya lo tienen entonces un poquito dominado ya. Sí, y ahora Súper. queríamos hacer la segunda, ¿Ya? que dice mostrar por cada país la cantidad de orden de compra por cada año. Ya, súper. Ahí Y, van a generar esa tabla. profe, ¿Trataron aquí los se nos datos? Ah, ya puso tienen. así la otra vez, ¿Ya? no sabemos cómo Ah, es que darle. lo que pasa es que está como resumido. Mire, vaya justo al límite de la columna. El chip data arriba, colóquese arriba, ahí, es un poquito más al lado. No, un poquito más al lado, a la derecha, a la derecha. Justo donde está el límite, el límite de la línea. Ahí, eso, aprieta ahí y hacia el lado. Apriete y arrastre, exacto, ahí. ¿Sí? Ah, Sí, lo que pasa es que esos ah, asteriscos son, o esos gatos, perdón,
son para poder resumir, saber cuando es algo muy largo, ¿ya? Ah, ya. Nosotras pensábamos que se había borrado o que No, algo no, habíamos hecho mal. ya. Entonces, como le digo, bueno, van súper bien, chiquillas. Es importante hacer bien la tabla dinámica y como bien ustedes ya hicieron los gráficos y aplicar los filtros. Eso es lo que tienen que hacer para el trabajo final, ¿ya? Así que si que ya lo pudieron sacar en el taller, no debería ser tan complejo para el trabajo final, ¿ya? Ujú. ¿Tú tienes alguna duda, Y consulta con el trabajo final? ¿Se entendió más o menos, cierto? Sí, se entendió ¿Qué? bien. Ya, lo importante, chiquillas, solamente son chiquillas. Lo importante, chiquillas, es que ustedes me justifiquen todo, ¿ya? Lo importante es que hagan esto, me expliquen después, obviamente, la presentación, pero que esté todo justificado, el por qué utilizaron esos gráficos, cómo querían transmitir el mensaje. Eso es lo que voy a tratar también de evaluar, ¿ya? Que no hagamos un gráfico para hacerlo, ¿sí? Sino que tenga un significado y el mensaje se pueda transmitir de manera clara, ¿ya? Así Ya, que las profe. dejo invitados. ¿Ustedes ya tienen confirmado, ustedes las que están acá presentes son el grupo o hay alguien más que falte? ¿Hay Sí, alguien más Estamos que falte? estudiantes. Ya, súper. Entonces son 5 integrantes. Envíenme un correíto, por favor, indicándome los integrantes para yo obviamente tenerlos considerados. No pueden ser más de 5, ¿ya? Ya, Así que con los 5 ya cumplieron la cuota, como dice, ¿ya? Así que cualquier duda, consulta, obviamente estoy dándome vuelta y me avisan, ¿ya? ya, bueno, profe. profe. Ok, nos vemos. ¿Chiquillos están por ahí? Sí, profe. ¿Cómo van? Bien. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que tienen que hacer, cierto, chiquillo? Sí. Ya, súper. Ahí entonces ¿ya hicieron la tabla dinámica o todavía no la han podido realizar? Sí, sí, es la de la otra vez, la del... Ah, ya la tienen realizada entonces. Ah, súper, ahí Estamos está. haciendo la Ya, antigua. Estamos ya, probando chiquillos, hacer ¿y tablitas. pudieron ahí realizar el gráfico, estaba viendo? Sí, estamos Sí, probando. sí. Ya, y tienen que después generar los filtros para que obviamente vayan generando y se vaya esto modificando de acuerdo al filtro. ¿Ya? Eso se entendió también, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Ya. Sí. Ya, chiquillos, entonces me avisan cualquier cosa, yo voy a estar dando vueltas. Lo importante es que hagan esto, ¿ya? Ujú. Vale, profe. Vale. Antonella, ¿está por ahí? Antonella, ¿está por ahí? Profe, Ahí está, sí. sí, Ahora justo había ido a buscar agua. sí, no se preocupe. Antonella, consulta, ¿usted está sola o tiene un grupo ya? La verdad es que somos tres, pero las chiquillas no se despertaron por eso. Ya, ok, no hay problema. Lo importante, Antonella, es que cuando tengan el grupo conformado, que lo importante es que ojalá sean 4, ¿ya? Que me manden los integrantes por correo, ya para yo tenerlo en consideración, ¿vale? Ya, ¿sí? Es importante que hagan eso, obviamente, lo antes posible. Y bueno, con respecto al trabajo, ¿queda alguna duda? ¿Se entendió más o menos lo que tiene que hacer? Sí, sí, se ¿Sí? entendió. Ya. Entonces es importante, Antonella, que me envíen los integrantes y se pongan a trabajar ya, obviamente, en el trabajo final. Importante es que todo lo que está en el informe de ese trabajo, todo tiene que estar bien explicado. ¿Por qué utilizan estos gráficos? ¿Cuál es el objetivo del gráfico? Es tratar de explicar lo máximo posible, ¿ya? Eso es lo que vamos a Ya, tratar de evaluar, que no se haga un gráfico por hacerlo, ¿sí? Importante es que claro. todo se justifique y que todo quede bien clarito, ¿vale? Así que esas son las recomendaciones que les doy. Coméntelos con su compañera, ojalá que las compañeras puedan ver también el video para que vean obviamente cómo se va estructurando esto, ¿ya? Así que me avisa cualquier cosa, yo voy a estar dando vueltas, si tiene duda, consulta, me levanta la mano, ¿vale? Ya, y profe, ¿sabe si hay alguien solo? Mire, de momento el único que estaba solo era Pablo Saldías, pero ya lo incorporé en otro grupo. Ah, Así que no sabría decirle ahora, a lo mejor no sé si ustedes tienen un grupo de WhatsApp, pregunten por ahí, traten de contactarse si es que efectivamente no hay nadie, bueno, ahí de alguna otra manera continúo con ustedes tres trabajando. sí. Em,
que ya son el grupo conformado. Si es que efectivamente no hay nadie más, bueno, van a quedar ustedes 3, no tengo problema. Pero lo importante es que nadie quede solo, eso es lo que quiera, ¿vale? Sí, sí, igual yo creo que más ratito voy a preguntar si es que hay Ya. alguien solo. Súper. Ya, Antonella, me avisa entonces cualquier cosa. Ya, profe. Vale, gracias. Gracias. Ya, chiquillas, chiquillos, vamos a finalizar esta clase ya para no pasarnos de los tiempos. Importante, bueno, se los comenté a todos los grupos ya. Importante que realicen esto. Esto no es con nota, nada, obviamente, pero sí les va a dar, les va a permitir ir ensayando el trabajo final, ¿ya? Importante, la próxima semana tenemos clases de consulta. Ya hasta acá dejamos las clases de esta cátedra. Ya no tenemos más clases. La próxima semana, vamos a tener clases de consulta, donde obviamente me pueden realizar todas las consultas correspondientes al trabajo, si es que efectivamente quieren que les vaya revisando, y si es que va agarrando formas del trabajo final, ¿ya? Y la clase subsiguiente, o sea, la clase del jueves 2 de diciembre, ustedes me tienen que presentar el trabajo, me tienen que enviar, insisto, el informe, me tienen que enviar la presentación, me tienen que enviar el Excel, ¿ya? Con los formatos y todo lo que corresponde. Lean bien las indicaciones, vean bien obviamente lo que tienen que presentar y justifiquen todo, ¿ya? Porque ahí es donde yo también voy a ir haciendo algunas preguntas, si es que no va quedando claro el trabajo final, en la presentación les puedo hacer algunas preguntas para que obviamente ustedes siempre estén preparados y preparadas y puedan responder correctamente, ¿ya? Recuerden que es como un certamen, ¿ya? Por lo tanto es importante también de que todos estén presentes en el momento de obviamente la presentación del trabajo, ¿vale? Así que de igual manera, siempre los dejo invitados, cualquier duda, consulta, ustedes saben que está mi correo institucional, y bueno, nos vemos la próxima semana para ver si tienen alguna duda o consulta, ¿ya? Así que eso, chiquillos, que tengan buen fin de semana, descansen, estudien mucho, yo sé que están en la última etapa, pero créanme que todo esfuerzo va a tener su recompensa, ¿vale? Así que cuídense mucho, un gran abrazo, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Chao, profe. Chao, Chao, Francisca. profe. Hasta luego, que esté bien. Chao, Pablo. ¿Antonella está por ahí? Eso.